El Ministerio de Curación, capítulo 17. El uso de remedio. Grabación 937. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Muchas gracias, hermana Marta, y un abrazo muy especial para todos los hermanos. Ahora aquí disfrutando pues un ambiente muy apropiado y muy ideal en Brasil, donde se encuentra una de las extensiones de la Fundación Las Delicias. Ha sido una experiencia en los cortos días que llevo verdaderamente maravillosa, muy agradecido al Señor. Y son lugares que valen la pena conocer, apoyar y recibir en nuestro foro interior de cara a la preparación pues que todos debemos adquirir para enfrentar los clamores de la humanidad y la razón de ser que tiene el pueblo hoy, ¿no? El pueblo de Dios, que es esa conciencia de misión. De manera que muy agradecido al Señor, y antes de entrar en materia y de dar este saludito breve a todos y de darles la bienvenida y de animarles a que continuemos hasta el fin, les voy a invitar, hermanos, a que le demos una oración. Padre Celestial, en este momento nuestra alma se recoge ante tu presencia. Prosternados ante ti reconocemos tu grandeza, aclamamos tu señorío en el corazón y pedimos, ni más faltaba, la dirección de tu Espíritu para poder captar y comprender los misterios ocultos en tu palabra y las cosas que quieres revelarnos en el día de hoy. Haznos sensibles a tu voz, pero a tu acercamiento, y permítenos en esta hora disfrutar de tu dulce compañía. Muchas gracias por todo, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Todo lo que contiene este capítulo, y yo diría que lo que es la temática y la propuesta temática del libro, debería tener la primera línea del capítulo 17, yo no sé si sería como base, pero creo, hermanos, que casi todo esto, y de especial manera lo que se nos está presentando en el capítulo del uso de los remedios naturales, debe desprenderse de esta declaración. Página 179, primera y segunda línea, dice: la enfermedad no sobreviene nunca sin causa. El cielo está hablando y el Señor, a través del profeta contemporáneo, nos dice que la enfermedad siempre tiene una causa, y es obvio, es lógico. Antes de continuar leyendo, yo me permito reflexionar a manera de paréntesis en este momento con ustedes. ¿Atienden los métodos convencionales la causa de la enfermedad? ¿Cuántas veces estamos expuestos al suministro de meros placebos? Yo no sé si los oyentes me entienden eso de placebo. Un placebo es simplemente como un simulacro, algo que simula ser lo original, pero no lo es. En otras palabras, es una pastilla que puede estar llena de contenido de azúcar y que simula el medicamento que ha sido prescrito, pero que no tiene nada que ver con él, y sin embargo se le suministra al paciente sin que lo sepa, y el efecto sobre la psiquis de el individuo hace que comience a experimentar mejoría, alivio, cualquiera de estos términos, cuando realmente no ha sido expuesto al efecto, digamos así, de un medicamento como tal. ¿Cuánto invierte la farmacéutica hoy en día? Y muchos de esos que se suministran son apenas placebos y los pacientes no saben, de especial manera en lo que tiene que ver con la psiquiatría, ¿no? Entonces parece que la mente tiene una influencia sobre el cuerpo bastante tremenda. Y entonces, hermanos, lo que el individuo que contrae una enfermedad y desarrolla una patología debería tratar de entender siempre es que hay una causa, y que los métodos convencionales, como
como me estoy refiriendo a los placebos, generalmente no atienden la causa. Y en ese concepto muy pero muy holístico y de sistema que a nosotros se nos ha revelado y que nosotros tenemos con respecto a la salud, que nos da una filosofía de salud distintiva, pues nosotros deberíamos entender que la mente tiene un efecto sobre el cuerpo. Y cuántas veces psicológicamente hablando, los pacientes comienzan a mejorar y automáticamente, hermanos, o espontáneamente también su cuerpo se hace eco de esto. Esa sensación de bienestar, ¿no?, que experimenta, trae esas benditas consecuencias sobre el sistema, porque justamente sabemos que la mente y el cuerpo están estrechamente vinculados. Entonces, dentro de la cuestión de los placebos se le hace creer a la persona y ésta inmediatamente comienza a sentirse bien cuando realmente no ha ingerido ningún producto que tenga esos fines. Entonces, los métodos convencionales y los métodos que el Señor nos ha revelado siempre deberían tener en cuenta que hay una causa para la enfermedad, y la causa puede ser mental, la causa puede ser de cualquier otra índole, pero, hermanos, lo que debe quedarnos muy, pero muy claro, según esta declaración de la 179, a la cual adhieren todas las demás posiciones de este libro y de especial manera de este capítulo, es que la enfermedad no sobreviene nunca sin causa, y extiende la declaración, la amplía y la clarifica de una manera increíble. Dice: descuidando las leyes de la salud, se prepara el camino para la enfermedad y se la invita a venir. Esta es una declaración medular dentro del capítulo y dentro del libro, insisto. Si Dios fue quien estableció las leyes para la naturaleza física del hombre, si Dios fue quien estableció las leyes para la naturaleza mental, todo lo que concierne a los procesos de la mente y lo que tiene que ver con la espiritualidad, es decir, una ley física natural y una ley moral, si Dios es el establecedor de esto, si Dios genera un diseño y dentro de ese sistema establece leyes que deben ser rigurosamente atendidas, pues consecuentemente, cuando desatendemos uno de estos requerimientos, cuando las requisitorias en este sentido son pasadas por alto, son ignoradas, puede ser, hermanos, por ignorancia que cometemos un error, o con mano altiva y deliberada, adrede, porque la naturaleza inferior nos gobierna, eso es punible, siempre se castiga, trae una consecuencia, trae un efecto, trae un resultado, y es la enfermedad, inevitablemente. ¿Qué debería ser todo procedimiento que trata de recuperar la salud de los individuos? Pues lo primero que debería hacer es atender las causas. Sin embargo, dentro de los métodos convencionales, estas no se tienen en cuenta. Y quería referirme a este punto hace unos instantes atrás, pero lo voy a hacer ahora. Dentro de ese concepto holístico que nosotros tenemos, ¿cuántas veces, mis hermanos queridos, el solo hecho de no poder perdonar a otro, el solo hecho de tener un resentimiento en el corazón, el solo hecho de vivir bajo estrés, bajo una tensión emocional, el solo hecho de estar en una angustia, en una depresión o en una ansiedad, en un sentimiento de culpa, todos estos que se han ido convirtiendo, deploro decirlo, en estados del alma, han hecho que consecuentemente esto se haga sistémico y el cuerpo responda de alguna manera. Por ejemplo, cómo el estrés puede ocasionar un daño gástrico. Se dice que el órgano blanco o diana por excelencia de los factores emocionales y de estrés
es generalmente el estómago, hermanos. Tal vez el colon y hasta el corazón. Pero pareciera que el primer órgano, el órgano blanco, es el estómago. Entonces una persona que desarrolla una úlcera péptica, pues diría yo, mal haría en proceder a consumir, por ejemplo, un omeprazol o una ranitidina, o qué sé yo cuáles son los productos medicamentosos que a través de la farmacia vienen hoy por hoy para atender este tipo de cosas, entre comillas, cuando realmente la situación que está palpitando allí es una cuestión de tipo emocional, insisto. Ahora nosotros hemos oído hablar tal vez del reloj biológico, para poner otro ejemplo, ¿no? Cuando ese reloj biológico, vamos a tratar de darle otra expresión a ello que está muy cercana a eso, cuando los ritmos que controlan la fisiología de nuestro cuerpo y que a manera de ritmo, repito, se están repitiendo cada día, a manera de ritmo se están sucediendo cada día, esto conocido con el nombre de ritmos circadianos, y que controlan, por decir algo, el estado de sueño, los estados de vigilia, la secreción gástrica, por mencionar solamente algunos. Pero cuando algún cambio o interrupción repentina y brusca sobre esos ritmos circadianos se sucede, esto va a ocasionar diversos trastornos de la salud. Por ejemplo, la persona que se acostumbró a almorzar a las 12 del día, ese ritmo y ese reloj están indicando que a esa hora, así no haya el excitante de la comida, ella producirá o secretará los jugos gástricos para atender entonces la eventualidad del alimento en esa parte del tracto digestivo. Pero si se modifica eso de manera continua, yo diría que hasta ocasional de pronto, dependiendo de la fortaleza del individuo, ¿no? O de la debilidad del mismo. Pero si repentinamente se está cambiando eso, ocasional o frecuentemente, el resultado inevitable es que va a venir un trastorno en la salud. El patrón alimentario fue alterado. Y esto nos invita entonces a nosotros, al aparecer la enfermedad, a reflexionar al respecto, sentarnos en torno a este punto que está revelado y lo que estamos leyendo y considerando en la página 179, y exigirnos a nosotros mismos ser muy pero muy cuidadosos en la atención de los horarios, de la regularidad, y me permito concluir aquí, de una ley que Dios fijó para la economía y la salud gástrica. Tan profundo, pero tan sencillo. Si tuviésemos un conocimiento cuando fuera precario al respecto y en ausencia del mismo, simple y sencillamente, bajo la herramienta de la fe, consideráramos que Dios ha establecido una ley para cada órgano y para todo el sistema, pues nosotros consecuentemente obedeceríamos eso. Entenderíamos que violarlo pues es ir en contra del reglamento, de la disposición, y que debe acarrear una penalidad, y lógicamente el dolor y el sufrimiento tendrán que aparecer como consecuencia de no ser fino ni riguroso en la atención de esas disposiciones divinas escritas para nuestra felicidad y para nuestra utilidad. ¿Qué pasaría si usted en su vehículo transpone la luz roja? ¿Podría pasar algo? Yo conocí el caso de una hermana dentro de la fundación. Tiene un problema auditivo tremendo, hermanos. Tiene que usar unos audífonos a menudo para poder escuchar. ¿Y saben de dónde se derivó todo eso? Porque una vez iba en su moto, parece que no atendió el reglamento con respecto a la luz roja. No sé si fue por negligencia o por omisión, por lo que haya sido. Y la hermana pasó en rojo y fue atropellada por un vehículo. Y unos días después comenzó a sentir, más bien porque le decían los que vivían alrededor de ella, que tenían que hablarle muy fuerte para que ella pudiera escuchar. Y eso se ha venido fortaleciendo con el paso del tiempo, y hoy por hoy presenta una disfunción auditiva
que es verdaderamente notable, ¿no? Eso ha modificado mucho de alguna manera la vida de la persona. Yo creo que eso altera su personalidad y su adaptación al medio se ve seriamente alterada. Bueno, Dios no quería ninguna de estas cosas y entonces Él ha querido decirle a su pueblo, desde cuando esta revelación preciosa se hizo, que nosotros nos eduquemos y nos instruyamos en estos aspectos de una manera muy profunda y también que ayudemos a la humanidad. Hay que decirle a la humanidad que cuando se descuidan, vuelvo a leer las leyes de la salud, se prepara el camino para la enfermedad y se la invita a venir. Este párrafo sigue diciendo, apreciados, que muchos también pueden ser el resultado de factores genéticos. Pero nosotros vamos a pasar por alto este punto ahora y a considerar solamente lo que podemos estar haciendo en ausencia de algún marcador genético y que de pronto nos tienen una condición de salud que es difícil, ¿no? Y si luego de desarrollar eso, aquí hay un clamor en este mismo libro. Yo quiero, antes de continuar, encontrarlo con ustedes en la página 180. Aquí hay un clamor, dice así, segundo párrafo. Después, eso está bajo el subtítulo Los remedios racionales. Dice, cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, miren, un lenguaje pero muy antiguo, ¿no? Pero muy elocuente. Dice, cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Yo les pregunto, hermanos, ¿hay solución divina en este aspecto o no? ¿Saben por qué elevo la pregunta? Porque he tenido conversaciones con un hermano de la iglesia, no lo conozco, ha sido a través del WhatsApp, ¿no? Alguien le dio el contacto mío y me procuró. El hermano me ha contactado y me expresó su deseo de abordar el estudio y el análisis con nosotros, es decir, de recibir las grabaciones. Bueno, yo lo he remitido inicialmente a la persona encargada de esto, o a una de las personas encargadas de eso, y parece que él comenzó a escuchar, y entonces una vez escuchó el primer tema, surgieron sus interpelaciones, sus reacciones y sus observaciones muy interesantes, supremamente profundas. Créanme que no se contestan fácilmente las posiciones y digamos como la forma de pensar o las convicciones del hermano. Es adventista, lógicamente, y sostiene sus acertos en algunos momentos con escritos de Elena White y no se aparta para nada del dolor y del drama que vive la humanidad, y bajo un corazón sensible quiere generar ciertos mecanismos, ¿no?, que partan de su iniciativa y de la palabra de Dios, que pueda contestar al clamor humano. Y me parece muy interesante ese aspecto humanitario, ¿verdad?, que tan golpeado está siendo hoy por hoy, pues es una cosa que despierta en él inquietudes y lo hace pensar que tiene que haber una propuesta mucho más clara y más convincente. Yo le he dicho, hermano, lo del Señor, aun cuando no tenga todos los elementos que puedan contestarle positivamente a la humanidad, son lo que la humanidad necesita hoy por hoy y hay que abordarlos por fe. Y finalmente, dentro de esos dimes y diretes en los cuales nos hemos encontrado de una manera muy cálida y muy fraterna, pues más o menos cada uno exponiendo sus posiciones, ¿no? Y todas pareciera derivadas de la fe y de la Biblia y de experiencias con el Señor, pero pues cada uno con sus diferentes pareceres, maneras de abordar el asunto, diferentes ópticas y también planteamientos y conclusiones, pues hemos estado entonces más bien, permítanme decir, como trenzados en este tipo de discusión. Lo último que me permití decirle, y que todavía no recibo contestación de él, hablo con respeto, ¿no?, acerca del hermano, de pronto este audio llega a las instancias suyas en cualquier momento. Entonces lo digo tal como ha pasado, de una manera objetiva, veraz, y con mucho respeto por él, como también se lo he manifestado. He dicho que la paga del pecado es la muerte, y que la enfermedad es el resultado de la violación, y que como tal
y tengo el amparo de lo que está escrito en Guay, es decir, lo que ha revelado el Señor, la enfermedad visto desde este ángulo es un pecado, hermanos, porque es una violación. Nosotros somos pecadores. La Biblia dice, si nosotros no reconocemos o no decimos que tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Eso es lo que me obliga y me postra cada día a buscar del Señor su perdón y la solución divina que me ayude a estar por encima de mis deficiencias y de mis inclinaciones, para que no se conviertan esto en estado de mi alma y luego me quiten la oportunidad de ver al Señor en su gloria. Yo quiero contemplar su rostro, pero una persona que viola las leyes que Dios ha establecido ahí, yo no sé, hermanos. Y vuelvo a la historia con el hermano, le he dicho, desde ese punto de vista, los resultados van a permanecer. Dios puede perdonar, pero la consecuencia o el resultado se va a mantener, hermanos. Entonces la revelación de Dios para ayudar a un mundo, aunque nos parezca que es abarcante o no, que es inocua o no lo es, en verdad lo es, como lo hemos estado sosteniendo aquí, y como realmente es en su esencia, no tiene ningún efecto dañino ni colateral, pero puede que no sea todo lo que la humanidad necesita. Insisto, ¿por qué razón? Porque sencillamente el hombre debe reflexionar en lo que ha costado la transgresión de la ley de Dios y el infinito costo del perdón que Dios nos ha ofrecido, la vida de su Hijo, y Dios no va a borrar eso. Si Dios borrara eso, el hombre se empecinaría, continuaría haciendo lo mismo. Pero lo de Dios, cuando trata de adaptarse a todos los aspectos dolorosos de la humanidad con tinte de dramatismo, yo creo, hermanos, que siempre se va a reservar ese hecho para que la humanidad entienda que es la paga de su transgresión. Y no olviden lo que Elena White escribió, hermanos, no olvidemos en este contexto. Ella dijo, siempre será desastroso desobedecer a Dios. Y si lo vemos desde el punto de vista de la salud física o mental, no nos podemos entonces alejar de esto. De manera que al volver a la página 180, voy a repetir esa línea, cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Y en este orden de ideas, ¿qué debe hacer? Aquí dice, lo primero, determine el verdadero carácter de la enfermedad. No solamente dice sentarse ante una persona de bata blanca para contarle sus cosas y esperar respuestas concretas de él. Lo primero que debe hacer el individuo es determinar el verdadero carácter de la enfermedad, dice. Y segundo, proceder luego con inteligencia a suprimir la causa. Tan sencillo, hermanos, pero tan ignorado aún por el pueblo de Dios hoy, por un servidor, porque la formación nos ha hecho a nosotros admitir todo lo que es complejo y elaborado, lo que tiene tinta y ribetes de científico, como los contemporáneos de Noé, que fueron a preguntarle a los científicos si iría a llover o no, pero Dios estaba parado en hechos pragmáticos, en lo que Noé, el vocero de Dios, hacía, construyendo un arca, dando golpes y sujetando una tabla de madera con otra, y diciéndole al mundo, con este paso de fe, que le creía al Señor, pero la humanidad no quiso consultar a Jehová. Lo consultamos hoy. ¿Saben qué dijo David? Salmo 25:1, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma.
Bueno, si tenemos la experiencia de Noé, si tenemos la experiencia de David, ¿a quién recurrimos cuando enfermamos? ¿Cuál es la primera introspección que nosotros deberíamos hacer? Porque eso hay que mirarse adentro. ¿Qué es lo que primero deberíamos hacer? Ordeno la idea un poco mejor. Pues hacer una introspección y considerar cuáles son los puntos que estamos llevando a excesos. Porque miren, Elena White escribió que aún lo bueno, es decir, lo revelado por Dios, si es llevado a los excesos, es un pecado, la complacencia. Si algún pueblo debería saber que estamos sentando hoy por hoy las bases de la salud futura o de la enfermedad futura, somos nosotros. Si alguien debería saber, hermanos, aun cuando no lo pueda explicar teóricamente ni científicamente, son nuestros niños, nuestros jóvenes, los que han crecido al amparo de todas estas posiciones y de toda esta filosofía que nos ha hecho un pueblo diferente y que han nacido muchos de ellos en cuna de oro. Pero, ¿cuántos hemos desconocido estos aspectos sencillos a través de los cuales Dios quiere no solamente revelarse, sino también ayudar y suprimir, aminorar el dolor y el sufrimiento de la humanidad? ¿Tiene fines humanitarios el mensaje de Dios? Claro que sí, hermanos. Hay cosas que se van mucho más allá de esto, pero seguirán siendo funcionales. Porque yo tuve un accidente de tránsito aparatoso, tuve que recurrir al bisturí, tuve que recurrir a la anestesia y tuve que recurrir, me imagino yo, que a los fármacos y a la atención médica y a la especialización de una sala de ortopedia y de traumatología, de neurología y hasta de psiquiatría tal vez, porque me llevaron el psiquiatra para que hablara conmigo y me formulara antidepresivos. Mis apreciados hermanos, pero una vez superadas las instancias de lo convencional en materia de salud, surgieron las benditas e infinitas posibilidades de Dios a través de lo sencillo. Y el primer factor que contribuyó y nutrió la vida de este hombre fue el octavo principio de salud, la confianza en Dios. ¿Cómo puede salir un hombre después de un trauma de esos, de una situación depresiva, si no es porque Dios se asoma a su vida y le dice: yo estoy contigo? La invalidez existe, pero acompañada de la paz y de la solvencia que da tener a Cristo como punta de lanza, como soporte y como ancla de nuestra existencia. Los pediluvios, el uso racional del agua, la comida revelada, el factor nutricional revelado de Génesis 1:29 y del 63, y otros detallitos más que se incluyen dentro de estos 8 principios, en los que de alguna manera han contribuido para que mi débil humanidad reciba una bendición y no esté ni aumentado de peso, recibiendo el estrago que ocasiona cada kilo adicional de peso, hermano, el sobrepeso y la obesidad terribles, mis perfiles lipídicos a punto. Yo recuerdo una vez que me hicieron un examen, un perfil lipídico, hermanos, y cuando miraron el HDL, el médico me dijo: yo dudo mucho de que el HDL tuyo esté en buena condición. Me dijo: y la razón de fondo es porque tú no haces ejercicio, tú no puedes caminar, y este es un camión volquete que arrastra el malo, pero se aumenta simple y sencillamente bajo la actividad física del paciente. Y cuando cogió el examen y lo abrió, me dijo: increíble. Y muchas otras cosas más que yo no quisiera decirles ahora, hermanos, en torno a esto, pero que me hacen concluir delante de ustedes y tal vez delante del hermano, si alguna vez recibe esto. Para mí sigue siendo un factor de fe. Para mí sigue siendo, hermanos, el que nos inclinemos y nos reconozcamos como que no sabemos absolutamente nada. Digamos como aquella declaración, ¿no?, que quedó inmortalizada: yo solo sé que nada sé. El único que sabe está en el cielo. Y si no ha respondido a todo el problema humanitario de la humanidad, obviamente,
si no ha respondido a todo este desastre humanitario que tenemos hoy del hombre moderno, es sencillamente porque tiene razones de sobra para que la humanidad concluya que sin Dios no hay ninguna solución. Y tal vez se atrevan a mirar al cielo y anhelar cielos nuevos y tierra nueva, donde todo esto desaparecerá. Apreciados hermanos, sugiere White, lo primero que hay que determinar es el verdadero carácter de la enfermedad, mirar dónde estamos fallando, según esto pues, y luego dice, en segunda instancia, después proceder con inteligencia a suprimir la causa. ¿Recuerdan lo que dije acerca del reloj biológico y los cambios o interrupciones en los ritmos circadianos, cómo pueden afectar y traer trastornos de salud, como por ejemplo una disfunción de tipo gástrica? Si ese fuese el caso, determine el verdadero carácter de la enfermedad. Bueno, es un padecimiento gástrico, tengo reflujo, tengo acidez estomacal, la comida me cae mal, estoy dispéptico, qué sé yo, tengo mal ánimo, porque el estado de ánimo se desprende de eso. Y luego, bueno, vamos a tratar de corregir esto organizando nuestras cosas, organizando nuestros horarios, poniendo nuestras manos en la de Dios y pidiéndole a Él que nos ayude a aliviar la tensión y el estrés, que por nada estemos afanosos. Y luego consumir, qué sé yo, sábila, zumo de papa, zumos de repolladas como col y repollo, y algunas otras cosas que le van a ayudar a la naturaleza en ese vigor que Dios le estableció a recuperarse de la enfermedad. Yo sé, hermanos, siendo sincero, en honor a la verdad y a la objetividad, yo sé que hay cosas que van a escapar a esto, tal vez, pero muchas de ellas pueden ser atendidas de esta manera y no tendríamos que recurrir a la penosa experiencia de consumir fármacos. Y aquí quiero llegar, hermanos. Dice, si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, ¿verdad? Porque a partir de la introducción que hace en este capítulo va a mencionar por ahí unas 2 cosas que tienen que ver con el desarrollo de las enfermedades, y una de ellas es el exceso de trabajo. Miren ustedes que ahí en la página 180, en el último párrafo, esa es la declaración que encabeza ese último párrafo. Dice, algunos enferman por exceso de trabajo. Y luego dice, para los tales el descanso, la tranquilidad y una dieta sobria son esenciales para la restauración de la salud. Así que en esta paginita está mencionando por lo menos 2 de los elementos que pueden entonces hacer que se catalice hacia una enfermedad, ¿no? Entonces vuelvo al párrafo que estábamos leyendo. Dice, si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por el exceso de trabajo, o de alimento, o por otras irregularidades, si ese es el caso, y puede ser en muchos casos que esta sea la causa, ¿saben? Hay que ir muy lejos, hermanos. Esta puede ser la causa. Esta puede ser. Y si el abanico de posibilidades es amplio y generoso, pues para todos aquellos que queden incluidos dentro de este abanico de posibilidades, aquí hay una recomendación que viene del cielo. No hay que pensar, digan bien, 1000 veces no piensen en remediar el desarrollo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Es este mundo secular el que nos ha educado así, hermanos. Es la sociedad donde tristemente nosotros hemos asistido y contribuido a una maquinaria que hay entre el consultorio y la farmacia, ante intereses que se cruzan allí, que son verdaderamente egoístas, plusvalía de la sociedad capitalista, ¿no, hermano? Pues todo el mundo quiere para sí y para sí. Todo el mundo quiere para sí, entonces cohonestan en detrimento de la armonía, de la utilidad, de la felicidad, de la salud del paciente. A nadie le importa. Lo único que interesa es más y más y más. Y la
falta de escrúpulos, diría yo, de ética profesional de algunos, sino de la mayoría. Qué pena me da decirlo, ¿no? Qué pena. Bueno, digamos que no sé de cuántos, hermanos, pero la falta de ética profesional es la que ha hecho que muchos se precipiten en este tipo de articulaciones o de ligazones que lo que están haciendo es enfermar, arruinar y quitándole toda posibilidad de recuperación al paciente. Ven ustedes nada más lo que es la psiquiatría, ¿no? Yo he asistido a muchas declaraciones con respecto a la psiquiatría. Y desde hace muchos años atrás, hermanos, desde muchos años atrás y hoy por hoy, veo que todas tenían razón. Las denuncias eran razonables, estaban sobre una muy buena base. Porque cada día el hombre moderno enferma más y más de su mente. Y la psiquiatría no ha sido respuesta para ellos. Yo quiero insistir en que los mecanismos que Dios ha revelado en su palabra pueden ser, deben ser, pero hay cosas que van a escapar a esto. Pero como se mueve otro propósito de Dios, que si no lo conocemos, si no lo hemos abordado, no tiene por qué hacernos a nosotros cuestionar y tratar de buscar replantear la revelación de Dios y las formulaciones de Él, que pienso yo son las más abarcantes dentro de esa sabiduría del Señor. En el desierto de la tentación, voy a repetir esto, Jesús se apoyó en la sabiduría de su Padre y venció. Y como este párrafo para mí es tan importante, ligado al que encabeza el capítulo tiene este encabezamiento: la enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud se prepara el camino y se le invita a venir. Y ahora que este párrafo dice, cuando el abuso de la salud, está hablando de lo mismo, se lleva a tal extremo que remata la enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Así que Dios abre la oportunidad para que tú y yo, de manera inteligente, en ese compromiso de la voluntad humana con lo divino, hermanos, apoyado en lo de Dios, porque Dios no lo va a hacer solo. Entonces hace estas recomendaciones precisas, hermanos, que necesitan fe. Primero, determina la causa de la enfermedad, de la naturaleza, el carácter de ella. Y segundo, procede con inteligencia. No dice la Biblia, corrijan ustedes si estoy equivocado, no dice la Biblia que apartarse del mal es la inteligencia. ¿No dice eso, hermanos? ¿No dice que el principio de la sabiduría es el temor al Altísimo, al Eterno, al que sabe? Y que consecuentemente, o unido a eso, apartarse del mal es la inteligencia. Aquí dice después, proceda con esa inteligencia a suprimir la causa. Y si ese armónico funcionamiento se ha perturbado por algunas razones que ya leímos, tenga mucho cuidado en ir a agravar las cosas poniendo una carga de drogas venenosas. Y me parece que es concluyente Elena White al mencionar estos puntos, hermanos. Y antes de continuar con eso, en los minutos que me quedan, les invito a ustedes comedidamente para que regresemos a la página 179 del libro. 179. No quiero todavía explorar los otros aspectos del capítulo sin que antes esto quede verdaderamente escrito en nuestro corazón. Allí debe quedar atesorado, allí debe quedar anclado, hermanos. Pidámosle a Dios que ilumine nuestra senda y nuestra vida en este aspecto. Segundo párrafo, 179, dice que muchos, los más, dice, sufren las consecuencias de su mal comportamiento. En su modo de comer, beber, vestir y trabajar, no hacen caso de los principios que rigen la salud. Imagínense el tacón, ¿no? El otro día enseñándole una clase de anatomía y fisiología a los muchachos de la fundación, tuvimos que analizar un poco lo que es la anatomía del pie, la estructura del pie. Cuando llegamos a esa parte del talón, hicimos una discusión bien interesante con respecto, hermanos, a la anatomía, a ese punto del pie
y a lo que puede implicar y representar, elevarlo por encima, tenerlo por encima del eje, utilizando un zapato de tacón alto. Eso fue hecho a la medida por el Señor. Y sobrepasar eso, bueno, va a traer sus consecuencias y resultados. Una ley escrita en la parte más distal de nuestro cuerpo, que es el pie, hermanos, y específicamente en el calcáneo o talón, una ley escrita allí que hemos desatendido. ¿Cuánta ropa se ciñe entorpeciendo la circulación periférica, que puede ocasionar un problema en el estómago, por decir algo? ¿Cuántas veces, abusando del trabajo, sin modificar la posición hasta que las venas varicosas se dilatan? ¿Cuántas veces por comer refinados y frituras y ausencia casi sustancial de fibra en nuestra alimentación desarrollamos hasta hemorroides y problemas de esa índole? ¿Tiene cobertura la palabra de Dios y esta revelación en esos aspectos? Yo creo que sí, hermanos. Hay otros elementos que tienen que ver con la enfermedad que digo yo, no, tal vez escapen a eso, tal vez, pero siempre se esconde el propósito maravilloso de Dios para enseñarle a la humanidad que la paga del pecado es muerte y que la única instancia en la cual quedaremos libres de ello es cuando tengamos ustedes y yo cielos nuevos y tierra nueva. Todo eso, sin pretender ser exhaustivo, está incluido dentro de estas declaraciones. Ese párrafo sigue diciendo: en su modo de comer, beber, vestir y trabajar no se hace caso de los principios que rigen la salud. Su transgresión de las leyes de la naturaleza produce resultados infalibles. El hecho de no tomar agua. El hecho de no tomar agua, hermanos, representa eso. El hecho mismo de fumar, de consumir, por ejemplo, bebidas cafeinadas. Uy, el café, hermanos, el azúcar. Y aquí sigue diciendo: y cuando la enfermedad les sobreviene, muchos no le achacan a la verdadera causa, sino que murmuran contra Dios. En ese momento de apertura para el alma, el diablo hace uso de una estrategia que puso en ejercicio delante de Jesús cuando lo vio así famélico, ¿no? Casi en estado de nutrición. Se le acercó, hermanos, como se le había acercado a Moisés en los límites de la tierra prometida y lo había hecho trastabillar. Y como se le acercó Elías a través de aquella mujer, hermano, y lo hizo huir y desear la muerte. Cuando la persona está azotada por las circunstancias, bajo pena, en dificultades, en situaciones muy difíciles de la vida, el diablo se aproxima y le susurra y le hace perder de vista al Señor y que pierda su confianza en Él. Nosotros deberíamos seguir el ejemplo de Jesús, que no parlamentó con la tentación, no miró a las circunstancias. Cuando nos sobreviene una enfermedad, deberíamos ser inteligentes entonces y tratar de descubrir todas estas cosas para no tener que concluir de manera rematada, echándole la culpa a Dios y murmurando contra Él. Esto lo ha revelado Dios y yo guardo silencio. Luego dice: Dios no es responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural. A Job lo enfermó el diablo en este gran conflicto. Esa es una excepción. Yo no sé a ti y a mí que nos ha enfermado. Si es el dedo de Satanás que se ha posado sobre nosotros y nos ha dejado llagas, cual contraparte contemporánea de aquel hombre de la antigüedad, o si es sencillamente que en aras de autocomplacernos, sin mucho conocimiento de las leyes que gobiernan nuestro cuerpo, o sin estar conectados ricamente allá arriba,
hemos cometido transgresiones y hemos llevado cosas a excesos. Yo me permito casi que concluir que es esta última parte el factor responsable. ¿Y sabe por qué? Porque somos rematadamente indignos, pecadores con una naturaleza inclinada al mal. No sabemos hacer nada bueno. Cuando queremos hacer algo bueno hay otra ley que se revela contra nosotros y nos lleva cautivos y miserables y nos hace clamar como el gran apóstol, el hombre de Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y fallamos, pero qué bonito es reconocer eso y entender que no es el dedo de Dios que se ha posado sobre nosotros. Como le decía tal vez Elifaz, Bildad y Sofar a Job, ¿no? Vamos a leer el párrafo final de esta página y vamos a concluir por hoy y entonces miraremos el resto del componente de este capítulo en el día de mañana, apreciados hermanos, porque quiero hablarles algo poquitito acerca de algunas cosas que menciona aquí, ¿no? Leamos este párrafo y entonces hay conclusiones. Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital. Amén. Por eso la humanidad no se ha extinguido. Nos ha formado también con órganos adecuados. Bendito sea el Señor por ese diseño, para que estos órganos cumplan adecuadamente las diferentes funciones de la vida. Así que el tener la vida hoy es un regalo de Dios, hermano, es una prerrogativa que no nos corresponde por un hecho natural, sino simplemente por la gracia de Dios que nos la ha concedido. Y Dios ha dispuesto dentro de esta maquinaria viviente que todos esos órganos funcionen armónicamente. ¿Has visto cómo las ruedas de un engranaje operan y funcionan en armonía? Quítale un diente a una rueda de esas, hermano, quítale un diente. No la lubriques adecuadamente y tú vas a ver cómo el conjunto se ve afectado. Con una sola cosa que es como un ápice. De igual manera es lo que nos quiere decir aquí la señora White. Si conservamos, ojo con esto, con cuidado, o sea que hay que hacerle un monitoreo, un seguimiento a esto, humillados ante el Señor para que nos impresione también en este sentido, hermanos. Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero ojo, hermanos, hay algunos que defienden esto y han convertido su cuerpo algo así como en un fetiche, es un ídolo. Se mantienen pensando, esto me cae mal, esto tal otro, ay, comí así, ay, esto y lo otro. Lo único que realmente nos sirve para esto es la dirección del Espíritu Santo, para que nos ayude a hacer realmente una conclusión objetiva y veraz de cuáles son las cosas en las cuales nosotros estamos fallando, es decir, que esto no se distancie de lo de Dios y se convierte en egocentrismo. Dice luego, porque si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extraerá de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. La naturaleza soporta gran número de abusos sin protesta aparente. Claro, como no se decreta penalidad de inmediato sobre la mala obra, el corazón de los hombres está inclinado a hacerlo siempre, ¿verdad? Pero miren lo que pasa luego. En esa ley natural, hermanos, todo lo que se infringe trae como consecuencia una penalidad. Eso no queda impune. Después la naturaleza reaccionará y procurará eliminar los efectos del maltrato que ha sufrido. El esfuerzo que hace para corregir esas condiciones producirá a menudo fiebre y otras varias formas de... Con eso concluyo esta primera parte. Les invito para que mañana leamos algunas cosas muy sencillas que se desprendan de esto. Pero antes de continuar con este aspecto, sería bueno, hermanos, que le pidiéramos al Señor que nos ayude a creer en lo que Él nos ha revelado y que nos ayude a llevarlo de experiencia y que luego nos convierta en ayudadores de otros que viven en la ignorancia al respecto. Y que si algún planteamiento contrario a esto se levanta, el Señor pueda habernos dado a nosotros la experiencia de estar anclados profundamente en su palabra, aun cuando no podamos contestar con nuestras palabras exitosamente los argumentos y las reacciones.
pero que digamos todos de corazón: yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, que Dios nos guarde en este día, hermanos, que pone delante de nosotros, y que se nos vea como un pueblo de limpio entendimiento en esta hora. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Padre Celestial, gracias te damos no solamente por este espacio que has reservado para nosotros en esta hora, sino por habernos impregnado de deseos en la voluntad de buscarte, de arrodillarnos ante tu presencia y de unirnos en torno a tus dichos. Siempre que tu palabra se pronuncia, quedamos desnudos, quedamos en deuda. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que ayudes nuestra incredulidad y que nos permitas entender de una vez por todas de la estructura de la vida, que todo lo que el hombre siembra, eso también recoge. Despide a tu pueblo con una bendición muy especial en tu misericordia, pero ayúdanos a reaccionar y a despertar de este sueño de muerte en el que nos encontramos, y ayúdanos a hacer para ti realmente una ofrenda llena de la fragancia, del incienso de la justicia que eleva a nuestro Señor por su sacrificio, su muerte y sus oraciones intercesoras en nuestro favor. En su nombre te lo agradecemos y pedimos todo. Amén.